Ser yo. Esto pasó hace unos años, cuando tenía unos 17 años. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y campos abiertos. Lugar aburrido, pero al menos no había tráfico ni ruido constante. Solía salir de noche con unos amigos a caminar por los campos. Era nuestra forma de pasar el rato, ya que no había mucho más que hacer. Una noche decidimos ir más lejos de lo habitual, hacia un viejo bosque que tenía fama de ser extraño. El bosque estaba a unos 40 minutos caminando desde el pueblo. Era conocido por las historias de los ancianos. Decían que hace mucho tiempo, durante los años 40, algo cayó del cielo en esa área. Algunos lo describían como un meteorito, otros decían que era un vehículo de otro mundo. Nunca se encontró nada, pero después de eso, la gente evitaba el bosque. Los animales de granja que se acercaban morían de formas extrañas o desaparecían. Mis amigos y yo pensamos que todo eso era una tontería. Esa noche, armados con linternas y mochilas con bocadillos, decidimos explorar el lugar. Caminamos hasta que llegamos al borde del bosque. Era un lugar denso, lleno de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz de la luna. Encendimos nuestras linternas y entramos. El aire dentro del bosque era diferente, más frío y pesado. Podías escuchar cosas moviéndose en la maleza, pero nunca veías nada. Uno de mis amigos, Matt, bromeaba. Seguro que vamos a encontrar a Bigfoot. Nos reímos, pero en realidad todos estábamos un poco tensos. Después de caminar unos 20 minutos dentro del bosque, notamos algo extraño. Había una luz verde a lo lejos, como si alguien estuviera usando una linterna de ese color. Al principio pensamos que tal vez era otro grupo de chicos explorando. Pero la luz no se movía como una linterna normal. Era irregular, como si parpadeara, y parecía flotar entre los árboles. Decidimos acercarnos para ver qué era. Mientras más nos acercábamos, más silencioso se volvía el bosque. Ya no se escuchaban grillos ni el crujir de ramas bajo nuestros pies. Finalmente, llegamos a un claro donde vimos algo realmente raro. En el centro del claro había varias linternas verdes flotando en el aire. No había nadie sosteniéndolas, simplemente estaban allí, brillando. Matt intentó bromear para calmar el ambiente. Seguro que esto es una broma de algún grupo scout. Pero su voz temblaba, y sabíamos que estaba tan asustado como nosotros. Uno de mis amigos, Jake, recogió una piedra y la lanzó hacia las linternas. La piedra pasó a través de una de ellas como si no existiera, y desapareció en el aire. En ese momento, las linternas comenzaron a moverse. No como si flotaran al azar, sino como si nos estuvieran rodeando. Ma gritó. Corramos. Todos salimos corriendo en dirección opuesta al claro. Pero mientras corríamos, las linternas verdes comenzaron a seguirnos. No podíamos ver nada más que el resplandor detrás de nosotros. No importa cuánto corríamos, el bosque parecía alargarse. El camino por el que habíamos llegado ya no estaba allí. Después de lo que parecieron horas, encontramos otro claro. Había una especie de estructura en el centro, como un círculo de piedras viejas cubiertas de musgo. Las linternas verdes nos rodearon, formando un círculo perfecto alrededor de las piedras. De repente, el suelo comenzó a vibrar. Sentimos un zumbido bajo, casi imperceptible, pero que hacía que nuestros cuerpos se tensaran. Las linternas empezaron a subir al cielo, una por una, y desaparecieron. Todo quedó en completo silencio. Aprovechamos para salir corriendo de nuevo. Esta vez encontramos el camino de regreso y logramos salir del bosque. Cuando llegamos al pueblo, nos dimos cuenta de que había amanecido. Nos miramos unos a otros, tratando de entender qué había pasado. Ma dijo. Tal vez deberíamos contarle a alguien, pero, ¿quién nos va a creer? Nadie habló del tema después de eso. Pero a veces, cuando estoy solo en mi habitación, todavía veo esas luces verdes y cierro los ojos. Ser yo. Vivo en una pequeña ciudad rural, rodeada de montañas y bosques. Lugar tranquilo, no pasa nada emocionante. Hace un par de años, comencé a escuchar un extraño zumbido. Era un sonido grave, bajo, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Al principio, pensé que era algo relacionado con la fábrica local. Pero el sonido no paraba, incluso en la madrugada cuando la fábrica estaba cerrada. Pregunto a mis vecinos si también lo escuchan. Algunos dicen que sí, pero nadie parece preocuparse. Probablemente sea el viento, dice una anciana del vecindario. Pero no suena como el viento. El zumbido no era constante, aparecía en momentos aleatorios.
A veces duraba solo unos minutos, otras veces podía continuar durante horas. Me empezó a dar dolores de cabeza, como si algo vibrara dentro de mi cráneo. Una noche decido investigarlo por mi cuenta. Me pongo ropa abrigada, cojo una linterna y salgo al bosque. El sonido parece más fuerte allí. Camino durante horas siguiendo el zumbido. Mientras me adentro más en el bosque, el aire se siente pesado. No sé cómo explicarlo, pero es como si el zumbido afectara todo a mi alrededor. Encuentro una pequeña cueva en la base de una colina. El zumbido es más fuerte allí, como si viniera desde adentro. Mi curiosidad me supera, así que entro. La cueva es oscura y estrecha. El suelo está cubierto de una especie de musgo extraño que nunca había visto antes. A medida que avanzo, el zumbido se vuelve ensordecedor. Mi linterna comienza a parpadear. Me detengo, pensando que tal vez las pilas están fallando, pero las había cambiado esa misma mañana. De repente, siento como si el suelo vibrara bajo mis pies. El túnel se abre a una especie de cámara subterránea. Las paredes están cubiertas de lo que parecen símbolos tallados, pero no son letras ni ningún idioma que reconozca. En el centro de la cámara hay una especie de objeto metálico, incrustado en el suelo. El objeto parece antiguo, pero no está oxidado. Tiene una forma irregular, como si hubiera sido golpeado o fundido. El zumbido proviene de él, y la vibración es tan fuerte que siento que mis dientes van a romperse. Me acerco para inspeccionarlo. Al tocarlo, el zumbido para de inmediato. Todo el lugar queda en completo silencio. Por un momento siento alivio, pero entonces escucho algo detrás de mí. Suena como pasos, pero no hay nadie más en la cámara. Mi linterna vuelve a parpadear, pero esta vez se apaga por completo. Estoy en completa oscuridad, tratando de no entrar en pánico. Escucho una especie de respiración pesada, muy cerca de mí. Salgo corriendo como un loco, chocando con las paredes del túnel. Siento como si algo me estuviera persiguiendo, pero no me detengo a mirar. Llego a la salida de la cueva y sigo corriendo hasta mi casa. Esa noche no duermo. El zumbido no vuelve, pero siento una presión constante en mi cabeza, como si algo estuviera intentando entrar en mi mente. Trato de contárselo a la policía al día siguiente, pero no me toman en serio. Decido regresar a la cueva con un amigo. Cuando llegamos al lugar, la entrada está completamente cubierta de rocas, como si la cueva nunca hubiera estado allí. Desde entonces, he empezado a escuchar el zumbido en otros lugares. A veces en mi casa, a veces cuando estoy caminando por la calle. Es más débil que antes, pero nunca desaparece por completo. He tenido sueños extraños, en los que estoy en esa cámara subterránea otra vez. Pero en los sueños, no estoy solo. Siempre hay algo allí conmigo, algo que no puedo ver pero sé que está observándome. A veces pienso que tocar ese objeto fue un error. Como si hubiera activado algo que nunca debió ser despertado. Ser yo. Esto pasó hace unos años cuando tenía 19 años y vivía en un pequeño pueblo. Mi grupo de amigos y yo solíamos explorar lugares abandonados. Ya sabes, lo típico. Fábricas viejas, casas en ruinas, incluso un hospital psiquiátrico en una ocasión. Una noche decidimos investigar un rumor local. Había una historia en el pueblo sobre una casa que no debería estar ahí. Supuestamente, aparecía en un camino rural en las afueras del pueblo. Nadie sabía exactamente dónde estaba porque, según los rumores, la casa solo era visible para ciertas personas. Algunos decían que era un portal a otro mundo, otros que era un experimento militar. Nos parecía una leyenda tonta, pero queríamos comprobarlo. Esa noche, tomamos linternas, una cámara y algo de comida. Nos subimos al auto de mi amigo Jaque y nos dirigimos hacia el camino que mencionaban las historias. El lugar estaba en medio de un bosque denso y oscuro, lejos de cualquier señal de vida. Conducimos durante unos 20 minutos por un camino de tierra. Nada parecía fuera de lo normal. Matt, el bromista del grupo, empezó a burlarse. Wow, esta casa fantasma es súper aterradora, oh no, un árbol, qué miedo. Nos reímos, pero todos estábamos un poco tensos. De repente, Jaque frenó de golpe. ¿Qué es eso? Frente a nosotros, entre los árboles, había algo que parecía una casa. No debería estar allí. No había ninguna mención de construcciones en esa zona. La casa era vieja, pero no en ruinas. Parecía haber sido abandonada hace unos años. Tenía ventanas sucias, la pintura estaba desgastada, y las puertas de madera estaban parcialmente abiertas. Estábamos emocionados. Pensamos que habíamos encontrado algo genial para explorar.
Salimos del auto y nos acercamos con las linternas. Alrededor de la casa no había rastro de que alguien hubiera estado allí recientemente. No había huellas, ni caminos visibles, nada. Jake fue el primero en entrar. Vamos, no puede ser peor que el hospital psiquiátrico. El interior era extraño. La casa estaba completamente amueblada, como si alguien todavía viviera allí. Pero todo estaba cubierto de polvo, y el aire tenía un olor rancio, como si nadie hubiera entrado en décadas. Matt encendió su cámara y empezó a grabar. Bienvenidos a otro episodio de Exploraciones con Idiotas. Nos reímos, pero pronto las cosas se pusieron raras. La distribución de la casa no tenía sentido. Las puertas llevaban a pasillos que no correspondían con el exterior de la casa. Subías unas escaleras y aparecías en una habitación que parecía estar en el primer piso. Uno de mis amigos, Tom, abrió una puerta que daba a un pasillo interminable. Esto no tiene sentido, no puede ser tan grande por dentro. Ninguno de nosotros tenía una explicación lógica. En una de las habitaciones encontramos una mesa con comida servida, como si alguien estuviera a punto de cenar. Pero la comida estaba podrida, como si hubiera estado ahí por años. Un plato tenía carne negra y seca, y el otro algo que parecía sopa, pero era completamente sólido. De repente escuchamos pasos en el piso de arriba. Todos nos congelamos. Jake susurró. ¿Escucharon eso? Asentimos, tratando de no entrar en pánico. Subimos lentamente las escaleras, intentando no hacer ruido. El segundo piso estaba lleno de habitaciones, pero no había nadie allí. Solo silencio, y luego, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Corrimos hacia la puerta, pero cuando la abrimos, era otra sala completamente diferente. Matt empezó a perder la calma. Esto no es normal. Vámonos ya. Pero entonces las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió pesado, y podía sentir una especie de vibración en el suelo. Decidimos salir de la casa. Bajamos corriendo las escaleras, pero las escaleras no terminaban. Seguíamos bajando y bajando, pero nunca llegábamos al primer piso. Matt empezó a gritar. Esto no tiene sentido. Esto no es posible. Finalmente, las escaleras terminaron, pero estábamos en un sótano que no habíamos visto antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, ninguno que reconocíamos. Había un olor a azufre, y el zumbido en el aire se hacía más fuerte. Jake apuntó su linterna hacia una esquina. Allí, sentado en el suelo, había algo. No era humano. Era una figura encorvada, completamente negra, como si absorbiera la luz de nuestras linternas. Alzó la cabeza y dos ojos blancos brillaron en la oscuridad. Salimos corriendo. No recuerdo cómo, pero de alguna manera encontramos la salida de la casa y llegamos al auto. Cuando miramos atrás, la casa ya no estaba. Solo un claro vacío. Desde entonces, ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó esa noche. Matt se mudó del pueblo. Jake borró el video de su cámara, pero siempre dijo que algo lo miraba cada vez que revisaba las grabaciones. A veces paso por ese camino, y juro que puedo ver la silueta de la casa entre los árboles. Nunca me atreví a volver. Si te ha gustado el video me ayudarías bastante dando tu like y suscribiéndote a mi canal. Esta ha sido una historia más del hombre de los misterios. Hasta la próxima.